Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm on Air. Hoy vamos a contar con un invitado muy especial, Javier Garat. Javier. Muy buenas. Gracias por venir. Un placer. Bueno, para los que no lo conozcáis, y ahora se va a presentar él, porque tiene tantos títulos que no sé cómo presentar a Javier. Javier es la persona que más ha representado desde hace muchísimo tiempo a España en el sector de la pesca. Javier, cuéntanos. Mira, lo primero que te quiero preguntar es ¿quién eres y de dónde te viene esta...? Porque lo tuyo es pasión, claramente. ¿De dónde te viene esta pasión? Sí, es pasión, pero yo creo que viene del nacimiento. ¿Por qué? Pues yo soy de Sanlúcar de Barrameda, la capital del mundo mundial. Un paraíso natural que existe ahí en el sur de España, donde se une el agua dulce del río Guadalquivir con el agua salada del Atlántico, tierra de pescadores, con su gastronomía además mundialmente conocida, sus famosos langostinos. Yo soy de Sanlúcar, con lo cual ya a la fuerza tengo que tener una relación con el mar. Además provengo de una familia de la Armada. Mi abuelo era marino, soy nieto, sobrino, no hijo, porque mi padre no siguió esos pasos. Fue díscolo. No siguió esos pasos, se dedicó al mundo del derecho, pero acabó, curiosamente, creando una empresa atunera, que también por ahí me viene, fue junto con Iñaki Lachaga y con determinadas personas los que crearon el grupo Albacora, que empezó de cero y hoy en día es el grupo atunero más importante de la Unión Europea y de los más importantes del mundo, de los que pescan el atún para que luego vaya a la conserva, que además tienen las conservas Campos, ¿no? Y por lo tanto, puedo decir que en mi sangre llevo todo lo relacionado con el mar debido a la Armada, y me encanta además, y naciendo en Sanlúcar. Pero luego he acabado en el mundo de la pesca por pura casualidad, porque una vez que había terminado la mili, por supuesto en la Armada, en San Fernando y en Rota, de marinero de reemplazo, me surgió la oportunidad de irme, después de haber estudiado Derecho y Derecho Comunitario, me surgió la oportunidad de irme a Bruselas a hacer un stage, unas prácticas, en la Comisión Europea. Y allí tenía, a la hora de cumplimentar el formulario, que decidir dónde quería ir. Puse servicio jurídico, como es lógico, había estudiado Derecho, ¿verdad? Y el segunda opción, ¿qué hago yo? Hablo con mi padre y digo, papá, ¿qué hago yo? ¿Qué pongo como segunda opción? ¿Qué te parece? Y digo, bueno, pon pesca. Ya que nos dedicamos a estas cosas, pues ponlo ahí, pesca. Y tuve la suerte de que me tocó servicio jurídico, equipo de pesca. Y a partir de ahí, estamos ya hablando del año 96, a partir de ahí me he dedicado siempre a este apasionante mundo, porque ahí fue cuando lo descubrí, porque el mundo de la pesca tiene una cosa, y es que cuando te metes en él, te engancha de tal manera que te apasiona y es difícil salir. Y luego ya, bueno, con mi trabajo me encanta lo que hago, lo vivo, como decía, con pasión. Y es un orgullo poder defender los intereses de las empresas españolas por el mundo, porque son gente cojonuda. Porque además, pero es que claro, tú empiezas en España, pero tu vocación de defensa te lleva primero a defender también los valores y las necesidades del pescador europeo, y después te lleva a presidir incluso la Federación Mundial, ¿no? Pero al final todo forma parte de lo mismo. Yo llevo desde el 2001 trabajando en el asociacionismo pesquero, primero en una federación, luego en 2007 creamos CEPESCA, la Confederación Española de Pesca, que une a 3 federaciones, y a partir de ahí soy el secretario general. Pues para defender los intereses de la flota española, que pescan no solo en nuestras aguas, sino también en las aguas de la Unión Europea no española, en Portugal, en Francia, en Irlanda, en el Reino Unido, hasta hace 2 días miembro de la Unión Europea, y fuera de la Unión Europea, porque pescamos en el Océano Atlántico, en el Índico, en el Pacífico, con acuerdos de pesca con terceros países, en alta mar, regulado por las organizaciones regionales de pesca. Para hacer bien nuestro trabajo, tengo que estar en Bruselas y tengo que estar en los foros internacionales. Por lo tanto, formamos parte de la Organización Europea, y ahí, por las razones que sean, los miembros consideraron que era bueno que yo fuera el presidente. Y me eligieron presidente y ahí sigo. Y en el ámbito mundial, pues exactamente igual. Para participar en las reuniones de Naciones Unidas, de CITES, de la Convención de Biodiversidad, de la FAO, etcétera, necesitamos esa organización que tiene estatus de observador
podemos participar en las reuniones, dar nuestra opinión, no podemos votar como es ¿No tenéis lógico. voto? Y ahí, pues por las razones que sé también, consideraron que yo era adecuado para ser presidente y sigo siendo presidente también desde hace un tiempo. Porque eso que está abajo, ¿es de la FAO? ¿Eso viene...? Yo represento organizaciones completamente Vale, privadas. son organizaciones son privadas, organizaciones de empresarios. con voz, organizaciones de empresarios con voz dentro de las reuniones cuando... En el caso del ámbito internacional, la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, que tiene sede en Estados Unidos, tiene miembros son organizaciones como Cepesca de 25 países diferentes, las principales naciones pesqueras, y tiene estatus de observador, igual que lo tienen muchas ONGs en el mundo, estatus de observador en esas reuniones, que nos permite dar nuestra opinión sobre los temas, dar nuestras posiciones, pero los que votan son los gobiernos, son los que formalmente forman parte tienen el de voto, eso. los que tienen el voto lo tienen. Pero por lo menos nos permite dar nuestra opinión. Bueno, oye, ¿cómo quedó aquello de Inglaterra? ¿Los barcos españoles pueden seguir faenando allí? A raíz del Brexit, que ¿Sí? fue una negociación muy larga y que la verdad es que nos generó mucha tensión, no solo a la flota española, sino a la flota europea en general, al final el acuerdo fue que podemos seguir pescando en sus aguas durante un periodo transitorio de 6 años y medio, Vale. y nos quitaron de forma conjunta en la Unión Europea un 25% de nuestras posibilidades de pesca en sus aguas. De las capturas. Aparte de unas capturas, unas posibilidades de pesca de bacalao en Svalbard. Que ahí eso fue una sorpresa de última hora que no nos vino desde luego a nuestro bacaladero nada bien. En el cómputo global, si bien nos ha perjudicado, España no ha sido de las más perjudicadas, han salido mucho más perjudicados los irlandeses, los daneses, los belgas, los franceses. ¿Pero por qué? Porque ellos pescaban muchísimo más que nosotros las aguas del Reino Unido. Nuestras capturas eran muy pequeñas en comparación con las de ellos. Por lo tanto, nos ha influido, nos ha repercutido menos. Te quiero preguntar y nosotros aquí somos un podcast mucho más del sector, o sea, somos un podcast del sector agroalimentario y hablamos mucho para ganaderos, entonces quiero explicar la historia de la pesca en España, quiero que hablemos, no hace falta que nos vayamos a Tartesos, podemos contarlo desde un poco antes, pero sí que sabes que está ahí en Sanlúcar, además, como dice Manolo, Pimentel, pero la evolución del sector pesquero español, o sea, ¿cómo ha ido? Porque el otro día estuve viendo en vuestra web, cada vez somos menos pescadores. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo va esta evolución? ¿Qué está pasando? La pesca forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra gastronomía. Es algo que yo creo que España yo no la podría ver sin la pesca. Y España es líder en la Unión Europea. En el mundo ya ocupamos el puesto 20º en cuanto a capturas, o sea, estamos lejos de los chinos que multiplican nuestras capturas, pero en la Unión Europea seguimos siendo potencia. Por hacer una historia no muy larga, si nos remontamos a un tiempo no tan lejano, 1986. España hasta entonces, de forma independiente, gestionaba su pesca. Ahí teníamos más de 22.000 barcos. Cuando entramos en la Unión Europea, flotas como la de Gran Sol, que se le conocía que teníamos 450 unidades, al entrar, por el simple hecho de entrar en la entonces Comunidad Económica Europea, nos limitaron nuestras posibilidades de pesca, nuestra capacidad pesquera, y esa flota de 450 pasó a 300 barcos. De hecho, se le conoce como la flota de los 300. De esos 300, ahora apenas quedan 80. De los 22.000 barcos que teníamos, ahora apenas tenemos 8.600. Es decir, se ha reducido más de la mitad la flota que teníamos cuando entramos. Y todo eso por tener que adaptarnos a la política pesquera común. Una política pesquera común que es de las pocas comunes, igual que la agraria, que tenemos en la Unión Europea, y que desde el punto de vista pesquero, por así decirlo, nos maltrató. Es decir, la entrada de España en la comunidad fue una decisión muy buena, que trajo muchísimos beneficios para los españoles en su conjunto, pero si hablamos de sectores específicos, como puede ser la pesca, claramente nos perjudicó.
¿Por qué? Porque los que estaban allí entonces tenían pánico a la flota española y a España. Nos llamaban la Armada Invencible. Pensaba que íbamos allí a arrasar con todo. Cosa que no tenía ningún fundamento, pero forma parte de la leyenda negra esa que existe de los británicos con los españoles, etcétera, ¿no? Bueno, y al final, pues nos hemos adaptado, nos pusieron 1000 trabas, un montón de excepciones a la normativa general, y ahí estamos, con menos de 8.600 euros. Eso es interesante, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando nos sentamos a negociar, siempre, en cualquier situación en la que nos sentamos a negociar, nos sentamos a negociar con mucho bagaje detrás, ¿no? Y entonces, si por un lado el otro te tiene miedo y por tu lado tú necesitas que te aporten en otros sitios más de lo que tú necesitas que te aporten ahí, pues al final entras en una negociación vencido, ya a priori, ¿no? Y entiendo que por ahí... Es lo que pasó con la pesca y además es que se repitió exactamente igual durante la negociación del Brexit. Nosotros sabíamos, en este caso no era solo los españoles, eran todos los de la Unión Europea, sabíamos que la pesca en la economía de la Unión Europea es una parte pequeñita y que hay muchos otros intereses económicos que iban a intentar salvaguardar. Hay que reconocer que el negociador de la Unión Europea, en nombre de la Comisión, en nombre de la Unión, la verdad es que el tío hizo un buen trabajo hasta que 2 semanas antes de terminar la negociación entraron ya los grandes jefes y la liaron. Y ahí fue donde perdimos lo que perdimos. Pero hasta entonces se había hecho una buena negociación. Dentro de lo que cabe tampoco escapamos tan mal, hay que ser objetivos y reconocerlo. Pero es así, a pesar de que la pesca es importantísima desde un montón de puntos de vista, de empleo, sobre todo en las comunidades costeras. En Galicia, los últimos estudios que ha hecho que ha encargado la Junta de Galicia a la Universidad de Santiago sobre tablas input-output de la economía gallega, te dice que en 74 de las 83 ramas de actividad el sector marítimo pesquero está presente. Supera el 5% del PIB de Galicia. Pero claro, si vamos al PIB global de España, pues estará en el 0,3 o así. Si vamos al PIB global de la Unión Europea, es una cantidad ridícula. Sí, vale. Pero claro, no solo hay que tener en cuenta el barco y el pescador, sino todo ese conglomerado socioeconómico que rodea al barco, desde los astilleros, con la industria auxiliar, con todas las empresas que hacen que un barco pueda salir a pescar. Luego, cuando el producto llega a la lonja y todo lo que hay alrededor de la lonja, la fábrica de hielo, los comercializadores, la gente de las cofradías, de las organizaciones de productores, todo el movimiento que hay alrededor de un puerto, pero es que luego hasta que llega al consumidor, todos esos eslabones de la cadena comercial, ya sean los tradicionales con los mayoristas y las pescaderías, o los más modernos de las grandes superficies. O sea que es un mundo, un conglomerado socioeconómico inseparable y que genera un montón de actividad en España. Pero es que claro, Javier, porque llegamos a la historia de Europa, ¿no? Y Europa, de repente, carece de una cosa que para mí tendría mucha importancia, que es una política alimentaria común. Alimentaria. Me refiero a una política alimentaria que nos lleve a ser una región con capacidad de producción de alimento propia, ¿no? Soberana, si quieres. Y entonces tenemos que jugar sobre 3 ejes, ¿no? Esa política alimentaria común, una soberanía alimentaria de los que se maneja desde los países, ¿no? Y luego que sí que hacen una política pesquera común contra, por ejemplo, lo que te digo, que no hay una política alimentaria de otras cosas más que pesquera y la de la PAC, ¿no? ¿Por qué a vosotros sí se os regula de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué se regula de esta manera? ¿Cuál es el...? Estoy intentando entender el concepto. ¿Por qué conceptualmente...? En primer lugar, nosotros llevamos ya varios años hablando de ese concepto que has mencionado, la soberanía alimentaria. Y lo hacemos porque hemos visto cómo durante la pandemia, que nadie se esperaba, vimos como en la Unión Europea teníamos una dependencia grandísima de algo tan simple como la fabricación de unas mascarillas. Teníamos que recurrir a China para tener unas mascarillas para salvar a nuestra gente. Con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, hemos visto que la dependencia del gas, sobre todo de Alemania, pero también de otros países de Rusia, era impresionante. Han tenido que cambiar la política energética en cuestión de días para poder adaptarse. Y nuestro temor es que, como sigamos así como estamos ahora, nos va a ocurrir exactamente igual con la soberanía alimentaria, con los alimentos. Y cuando hablamos ya de alimentos, eso ya son palabras mayores. Sí, sí lo es. Entonces, ¿por qué decimos que está en peligro la soberanía alimentaria y que hay que protegerla y que hay que cuidar a nuestro sector primario?
los pescadores, pero también los agricultores, los ganaderos, a todos los que producimos alimentos. Porque vemos como, sobre todo en esta última legislatura, en este último mandato de la Comisión Europea, hay una grandísima obsesión por lo medioambiental. El Pacto Verde, la estrategia de biodiversidad. Sí, el Farm to Fork, ¿no? Sí, porque en el sector pesquero afecta menos, pero sí que afecta al sector agrícola y ganadero. En lo que llaman el Fit for 55, el objetivo 55, todo lo de la descarbonización. Bueno, pues hay una obsesión con el tema medioambiental que se están olvidando por completo de las personas, de las consecuencias que tienen esas políticas en los pescadores, en el sector primario en general, en las empresas. Sin empresas y sin trabajadores no somos nada. Y recuerdo siempre una frase que me dijo hace unos años un alto funcionario de la FAO, ya hoy jubilado. Me dice, lo que está ocurriendo en la Unión Europea a mí me sorprende, porque es que parece que estáis exportando la deuda ambiental. Es decir, queréis ser líderes en el mundo medioambiental, pero aquí hay que dar de comer a la gente. ¿De dónde va a salir esa comida si al final se cargan a la agricultura, a la pesca y a la ganadería? De terceros países. Los chinos, que están mandando toneladas y toneladas de alimentos aquí, sin respetar los estándares que tenemos en la Unión Europea, que son los estándares más altos del mundo, en todos los sentidos. Pues los chinos y todos estos, pues no lo hacen. Pero parece que cuando se trata de esa importación, miran para otro lado. Ya no le preocupa tanto ese problema medioambiental, si este arte de pesca o si no sé qué. Y aquí nos aprietan, nos aprietan, nos aprietan. Y además que, conforme van pasando los años, nos van marcando unos objetivos cada vez más altos. Más difíciles. Los estándares son cada vez más altos. Ya. Yo lo cuento gráficamente de esta manera. Plan de recuperación de la merluza norte. La merluza norte estaba sobreexplotada, es la que se pesca en Gran Sol. Y nos dijeron, tenéis que llevar a los límites biológicos de seguridad. Era el objetivo biológico en ese momento. Estamos subiendo, escalando una montaña. Cuando ya estamos llegando a la cima, que ya se han quedado mucha gente por el camino, o sea, precipitado al vacío, y eso significa desguace, desaparición de empleo, etcétera. Estamos ahí y dicen, no, que ahora, reforma de la política pesquera común, otro poquito más. Ahora el objetivo es el rendimiento máximo sostenible. Me cago en la leche. Empieza a seguir subiendo la montaña, más gente que se va precipitando. De ahí que pasemos de 22.000 barcos a 8.600. Y cuando ya estamos ahí, están las poblaciones, que es la realidad de hoy en día. La mayoría, más del 99% de los desembarques de especies capturadas en la Unión Europea, de especies gestionadas exclusivamente por la Unión Europea, proceden de stocks gestionados en rendimiento máximo sostenible. Es decir, que están bien. Bien. Bueno, pues a pesar de ello, y a pesar de todos esos sacrificios que se han hecho, dicen, no, ahora no solo es este el objetivo, sino que tenemos que proteger los ecosistemas marinos vulnerables, tenemos que prohibir el arrastre en el 30% de nuestras aguas porque no sé qué, 1001 complicaciones. Claro, la gente ya está desesperada. Es que, mira, y hay una cosa que para mí es tan importante o más que la de defender al propio gremio de los pescadores y al de las empresas que lo es. Y es que el alimento ha sido, hemos podido afrontar el pago de los alimentos. O sea, es decir, hemos podido consumir proteína en Europa, en España. Ha pasado de suponer el 50 al 60% del peso de tu mes, de tu dinero mensual, como hoy es en Colombia o como hoy es en México, ¿no? En el que el dinero se va en comer, a hoy en Europa pues suponer un 15 o un 20% de lo que tienes. Y ese alimento barato que forma parte de lo que nos ha hecho de tener el desarrollo tan exitoso que tenemos como modelo, porque es un hecho, joder, que nos va bien, peligra mucho, porque si al final estigmatizamos la ganadería y empezamos a incrementar los precios, no hay más que ver cómo se están incrementando los precios del pescado, de la carne hoy, ¿no? Desde que ha terminado el COVID, yo creo que todos somos conscientes de lo mucho más que nos cuesta la cesta de la compra, y eso no va a ir a menos, porque las políticas europeas, Javier, vienen a hacer esto, y en la pesca, evidentemente más. O sea, si al final no nos dejan sacar, o te dejan sacar 50 kilos en vez de 75, pues hostia, tendrás que subirle el precio si quieres seguir comiendo, ¿no? Pues déjame contarte, Miguel, dos cosas con relación a eso, con relación al precio y la inflación. Si analizamos los datos,
que publica el El gobierno, gobierno. vemos que los productos de la pesca son los que menos han subido a lo largo de este periodo de inflación. Y no ha subido, yo creo que por varios factores, pero entre otros porque toda la cadena de valor, desde el productor hasta el punto final de venta, Se lo ha comido. ha hecho un esfuerzo tremendo por intentar conseguir que no subieran esos precios, a pesar del incremento de los costes de explotación que hemos tenido todos. Es decir, que ha ido directamente a las cuentas de explotación a bajar contra tu P&L, ¿no? Eso es un dato objetivo que está ahí. Y en vez de agradecérnoslo y decir, bueno, pues os vamos a bajar el IVA de los productos pesqueros, igual que hemos bajado el IVA de otros alimentos básicos, a nosotros lo último que nos han dicho es no lo bajamos porque la inflación tampoco ha subido tanto. Tiene cojones. Que encima de todo ese esfuerzo que hemos hecho, no seamos recompensados de esa manera. No solo los pescadores, sino también los consumidores, para que le haga más fácil el poder ir a comprar y que le salga un poquito más barato el comprar. El segundo, hablabas de proteína. Si te digo además que es la proteína animal más saludable que existe en el mundo, con menor impacto de huella de carbono en su producción y que apenas tiene huella hídrica, pues diría, joder, esto es lo mejor que hay en el mundo para consumir. Bueno, pues a pesar de ello, recibimos ataques de determinados grupos conservacionistas que no quieren que se pesque y por lo tanto atacan al consumidor a través de la creación de miedo. No comas esto porque tiene mercurio, porque tiene anisakis, porque tiene cadmio o por lo que sea, ¿no? O porque se ha pescado con este arte. ¿Y por qué decimos que es la proteína animal más saludable? Porque está demostrado científica y médicamente que con su, aparte de los minerales, las vitaminas, los ácidos omega 3, los ácidos grasos poliinsaturados, proteína de alto valor biológico, está demostrado que previene un montón de enfermedades para la función cerebral. Aquellos que tienen miedo de padecer Alzheimer, demencias, etcétera, hártate de comer pescado y marisco, que seguro que lo vas a prevenir. Y además, déjame que te diga una cosa. Es que está buena. Que te produce felicidad. Claro, claro, tío. Eso es fundamental. Es que está buena, El doctor Aldama, que es un cardiólogo que yo le aprecio un montón, porque el tío habla de maravillas sobre la importancia de consumir pescado y marisco y dice que lo importante es prevenir, no luego curar. Dice que el consumir pescado y marisco induce unos cambios en las neuronas que genera un neurotransmisor llamado serotonina y que eso te produce felicidad de forma natural. Es que es lo que te digo. Está riquísimo. Que está rico, además, tío. Con la cultura que tenemos en España, la gastronomía, de cocinarlo de 1000 maneras diferentes, cosa que no ocurre en otros países, ¿eh? Tal cual. Y que aquí yo diría a los españoles que lo piensen y que se sientan orgullosos y que reconozcan el valor que aportamos aquí en España. Es que un fish and chips, que no te digo que no esté bueno, ¿eh? Pero un fish and chips, que es como se lo consumen los ingleses, el pescado es un tema, y un espeto es otro, ¿no? Es otro tema totalmente. Así vienen tantos guiris aquí a España a veranear, a pasarse las temporadas y a disfrutar comiendo. Es otro tema muy distinto. Javier, quiero hablar un poco de Pesca España. ¿Por qué nace Pesca España? Pesca España es una asociación de organizaciones de productores con un nombre creo que precioso, el de Pesca España, y que nace porque necesitábamos poner en valor, más todavía de lo que intentábamos hacer, por un lado al sector pesquero, el derribar, el desmontar esos mitos que continuamente vemos en los medios de comunicación en contra de la pesca, que no son casuales, vienen de determinadas pagadas, financiadas por determinadas fundaciones de origen en Estados Unidos, en muchos casos magnates del mundo del petróleo, que están destinados, y no exagero, miles de millones de dólares para cargarse al sector pesquero, salvo al artesanal, una serie de historias. Y para promocionar el consumo de pescado y marisco en España, porque hemos visto que en los últimos apenas 14 años, 15 años, se ha reducido en un 33% el consumo en hogares. Estos datos los publicó, si no recuerdo mal, la semana pasada el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Nos decía que del 2021 al 2022 había bajado en un 15,5%, que es una auténtica barbaridad, y si lo cogemos desde el 2008, llega hasta el 33%. Y eso, Javier, no podrá ser un poco coyuntural y tenga que ver a lo mejor más porque la gente estamos pelados. Sería coyuntural este año. Ya. Pero es que desde me el refiero 2008... Me refiero a algo tan fuerte como un 15, es que un 15 desde es el la 2008 hostia, hasta tío. ahora estamos hablando de un 33%. No, está claro que es una tendencia. Yo creo que hay muchos factores, ¿no? Uno de ellos es que desapareció el FROM. El FROM era un organismo
controlado por el Ministerio de Agricultura, que destinaba todos los años entre 9 y 11 millones de euros para promocionar el consumo de pescado y marisco y para hacer campañas que todo el mundo recordará, como la de pesqueñines, no, gracias, debes dejarlo crecer. Sí, claro. Campañas así, Hemos crecido, que a la gente llegaba. Bueno, pues eso desapareció. El Ministerio de Agricultura ha hecho campañas en el marco de Alimentos de España en los últimos 2 o 3 años, que están bien, pero que ni mucho menos llega a esas cantidades. Y además que está demostrado que haciendo promoción claro, la gente consume. Y tenemos un ejemplo muy claro, los noruegos. Los noruegos, a través de su Consejo Noruego de Productos del Mar, lleva varios años invirtiendo cada año 4 millones de euros en España, solo en España. A nivel global son 70-80 millones de euros. ¿Comamos salmón? Para comer salmón y para comer bacalao Scray, que es una marca que se la han inventado. Es el bacalao de toda la vida que le han puesto un lacito. Bueno, pues lo han hecho de maravilla. Es una denominación, ¿no? Una marca, especie de denominación marca, de como una marca colectiva. Vale. Como si... Vamos, eso, noruego. Que se la han inventado. Que sí. Nuestros barcos que pescan en la misma zona, en la misma temporada, no le pueden poner el lacito de Scray porque no son noruegos. Vale. Es una marca. Vale. Y se ha demostrado que cuando haces esa promoción, el consumo en España aumenta. El consumo de salmón va así, el del bacalao va así, el nuestro salvaje, como te he dicho, va así, el de acuicultura español va más o menos así, porque también ha hecho promoción. Con lo cual era fundamental que el sector privado también hiciéramos campañas de promoción genérica, porque hay un montón de campañas de distintas especies en distintos puntos de España, de las distintas organizaciones de productores, pero no una genérica como la que estamos haciendo nosotros. La del año pasado fue llévate pescado, era un llamamiento genérico a consumir, da igual lo que comas, pero llévate pescado, anímate. Queremos reenamorar al consumidor de los productos pesqueros. Los hábitos de consumo han cambiado. Yo no sé si a ti te pasaba, pero en mi casa, mi madre, éramos 7 hermanos, se quedaba en casa, no trabajaba fuera, ya tenía bastante en casa, cocinaba de maravilla, iba a comprar al mercado cada 2x3 y teníamos una comida, un pescado maravilloso. Puta madre, claro. En mi casa, mi mujer trabaja igual o más que yo, para cocinar tenemos el tiempo justo y para comprar también, con lo cual, a la fuerza, es diferente lo que se consumía entonces a lo que se consume Totalmente. ahora. Y luego que hay mucha gente que no quiere que consumamos, entre los veganos, los ecologistas en general, los veganos, los vegetarianos, y todos estos movimientos que hay ahora en contra del consumo de pescado, marisco, de carne. No sé qué levanto, a la gente al final le va entrando. En muchos casos por malinformación, por desinformación, porque no le llega la información correcta. Pero está ocurriendo y por eso nosotros tenemos que animar, contar las cosas, la realidad y reenamorar a los consumidores. Pero Javier, nos hemos dejado nosotros robar ese relato. Nos lo hemos dejado robar, ¿eh? O sea, podemos culpar lo que queramos a los demás de esto, pero la realidad es que han cogido en nuestra cara, ¿sabes? Como estos que te quitan el reloj mientras te miran a la cara, ¿sabes? Que nos lo han hecho y somos responsables, ¿eh? No hemos dado todo tan por supuesto que, aunque cada vez lo hacíamos mejor, es decir, seguramente la pesca de hace 35 años realmente no podía seguir siendo así. Había que evolucionar porque nos íbamos a cargar el mar. Seguramente, pero es que hoy ya no podemos cargar con esa losa de lo que hacíamos hace 35 años, ¿sabes? Yo soy el primero autocrítico con nosotros, con el sector pesquero. El sector pesquero nunca ha comunicado como debería haber comunicado todas las cosas buenas que estamos haciendo. Y ha preferido, por así decirlo, esconderse o no contar, porque no pasa nada. Pero al final te vas dando cuenta que la batalla esa la van ganando los otros y que lo que va apareciendo en los medios de comunicación es esa información y lo que va calando en el consumidor son esas informaciones. Claro. No te puedes imaginar la cantidad de veces que a mí me dicen, oye, ¿cómo comes atún rojo si está en peligro de extinción? Sí. Digo, oye, ¿qué me estás diciendo? Sí. El atún rojo está en niveles de biomasa histórico. Jamás, desde que se tienen datos científicos, ha habido tanto atún rojo. Es verdad que estuvo sobreexplotado, pero se adoptaron unas medidas y tal. Oye, ¿cómo le chupa la gamba a la cabeza? Si tiene que... Malo. Pero bueno, ¿qué está diciendo? Y así con todo. Y por eso digo que soy el primero en ser autocrítico. Pero para eso hemos creado Pesca España, porque por fin hemos conseguido convencer a nuestros armadores, a nuestros empresarios, de que o nos ponemos las pilas o aquí nos comen el terreno, pero rápidamente. Y bueno, al final se trata eso de comunicar y comunicarlo de una manera honesta, de una manera transparente y contando la verdad, sin
y sin complejo. No, hablando, sí, porque sin complejos vais. Cuéntanos la campaña de Metapesca, que ya la he estado viendo, la llevo viendo un tiempo y me gusta mucho. Nos avisando con... Es una campaña que podemos calificar de disruptiva. Sí. La verdad es que a nosotros también nos ha gustado mucho porque al final es utilizando la sátira una campaña que pretende llamar la atención de los medios de comunicación, de los consumidores, de los legisladores, diciéndole de forma resumida, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, de los sacrificios, de la cantidad de barcos que hemos desguazado, del empleo que se ha perdido, de la reducción del esfuerzo pesquero, de la mortalidad pesquera que hemos hecho, del buen estado de las poblaciones de peces Atlántico Nordeste, increíble. En el Mediterráneo, a pesar de que hay especies sobreexplotadas, se está mejorando. Bueno, a pesar de todos esos esfuerzos, de haber sido considerado sector esencial y estratégico durante la pandemia, de que podemos estar realmente orgullosos, nos están dando palos por todos lados. Me gusta contar una anécdota que me ha pasado hace poco. En un taxi en Vigo, le pregunté a un taxista que además mueve a muchas tripulaciones, además, oye, ¿cómo ves aquí a las empresas de Vigo, al sector pesquero de Vigo? Y dice, yo lo que veo es que os están poniendo muchas zancadillas, ¿no? Bueno, pues esas zancadillas están viniendo de la Unión Europea, en particular de la Comisión Europea. Y en vez de tocarnos las palmas y aplaudirnos y decirnos, ole tus cojones, habéis hecho un trabajo fantástico, os vamos a dar todas las facilidades para garantizar esa soberanía alimentaria, porque sois un sector controlado, regulado, que hacéis en general bien las cosas. Bueno, pues en vez de eso, nos aprietan y proponen prohibición de aquí, prohibición de allá. ¿Cuál es el mensaje de la campaña? A pesar de todo esto, estamos así. Como sigamos así, no va a haber pescadores. Nos vamos al metaverso y hemos creado Metapesca. Y ahí pues, podrá la gente que se meta en metapesca.org podrá encontrar que hemos creado la Vision Pescaito, una gafa de visión artificial de estas, donde te la pones y vas a comer gamba, pero sin gamba. Y al lado aparece el tío comiendo la gamba de verdad, ¿no? O ¿qué hacemos con Antonio, que tiene 54 años, lleva casi 40 trabajando en el sector pesquero y ahora se tiene que renovar? Estamos buscando a alguien que apadrine a los pescadores para, por ejemplo, Antonio quiere ser un gamer. Es ahí el tío cuando va esto. Y así, hemos creado el aroma de gamba al ajillo, para que cuando tú estés con la gafa de visión esta, por lo menos te llegue así, ¿no? Tiene aroma. Es que la verdad que yo entiendo, porque como yo, sabes que vengo de una familia ganadera y tío, es que la sensación que tenemos a veces de que no nos paran de dar, palos. Frustración, cabreo, decepción. Y lo que para mí es peor que he visto, no en España, sino en la Unión Europea, en los últimos meses, los últimos 2 años, es derrotismo. Ya el sector pesquero siempre ha sido un sector muy luchador. Siempre estamos en crisis, siempre pasa algo. Sí. Ahora veo a la gente que si viene el gobierno de España con el Fondo Europeo Marítimo Pesquero y dice, oye, mira, que aquí hay un dinero para desguace, hay cola. Y eso es muy triste. Eso es una porque mierda. Son gente que es que hay que embarcarse para valorar el trabajo tan duro que hacen nuestros pescadores. Que sí, está claro. Yo lo he hecho recientemente, me gusta hacerlo para vivirlo desde dentro y que hablar con la gente y tal igual. Y eso es un día tras otro día. Y a mí me coge un día de calma, tranquilito, con temporales, con no sé qué. Y la primera reflexión que hago cuando llego al puerto, digo, y luego dicen que el pescado es caro, que es barato. Vamos, que es caro, ¿no? Es barato. Que sí. Estoy de acuerdo. Si pagáramos lo que hay que pagar por el sacrificio de esta gente, sería mucho más caro. Estoy totalmente de acuerdo. Pero falta eso, y bueno, yo creo que en general la sociedad sí valora el trabajo de nuestro sector primario, ¿no? Pero como hay tanta desinformación y tantas campañas, se contamina. La sociedad lo valora, tío, la sociedad lo valora. Lo que pasa, Javier, es que son el relato de los otros se oye muy alto. Son pocos, pero no se han conseguido amplificarlo de una manera suficiente para que se oiga mucho más alto que el nuestro, que somos muchos más. Y entonces esto es... Una anécdota que yo siempre cuento, cuando yo empecé en el mundo del asociacionismo pesquero, ya por ahí por el 2001, una de las primeras cosas que me tocó hacer es ir a Naciones Unidas a defender el arte de arrastre, que ya entonces estaba demonizado y solicitaban la prohibición. Llego allí a Naciones Unidas, en Nueva York, yo iba con mi PowerPoint para hacer la presentación y me encuentro que todos los delegados de los distintos países que estaban allí sentados, alrededor de cada uno en su mesa,
un ejemplar del New York Times con la contraportada, con un anuncio así de grande que decía Ban bottom trolling, prohíbe el arte de arrastre, y explicaba por qué había que prohibirlo. Mi arma en ese momento era el PowerPoint. Esta gente habían comprado, porque al final es una pasta, sí, está claro. habían comprado la contraportada del periódico. Joder, es que... No tienes cojones a poder con pues eso, esa claro. anécdota, Claro. yo creo que puede valer para todo lo que estamos viendo que ocurre en España, en la Unión Europea y en el mundo en general. El documental ese Seaspiracy, la mayor basura que yo he visto en mi vida. Igual que hicieron el de Cowspiracy primero. Sí. Empieza a rascar y dice, bueno, ¿quién está detrás? Y es un tío que vende, que produce y vende productos veganos. Y claro, no va a poner a parir al sector pesquero. Ese es un tema porque, mira, y ahora vamos a seguir hablando de comunicación, pero vamos a intentar poner el foco, porque este relato que nos han robado, que nos hemos dejado robar en la mano, ¿tú por qué crees, o sea, por qué crees que no hemos conseguido, bueno, primero, ¿tú crees que hemos intentado llegar a más y a más gente? ¿Tú crees que lo hemos intentado? La conclusión que yo saco es que no hemos comunicado, no hemos invertido en comunicación lo suficiente para comunicar adecuadamente. Pero que ni siquiera teníamos... Te voy a contar otra anécdota. Pero ni siquiera teníamos la... Mira, cuando yo llego en 2001 a la Federación Española de Organizaciones Pesqueras, yo venía de un despacho de abogados, donde la mitad de mi trabajo era pesca y la otra mitad era procesal internacional. Pero bueno, yo llego ahí y lo primero que les digo a la Junta Directiva es, señores, necesitamos comunicar. Hay que invertir en comunicación. Voy a varias agencias, me nos presentan 3 planes diferentes, da igual, presupuesto. El que había. Y la decisión, ¿cuál fue? Ostras, esa es una idea fantástica, pero esto cuesta dinero. Y me dieron una palmadita a la espalda y me dijeron, además de secretario general, a partir de ahora eres el director de comunicación. Y entonces, claro, así no vamos a ningún lado. En 2007 ya, cuando creamos Cepesca, sí que empezamos a dedicar dinero a comunicación, modestamente, y ahora con Pesca España es con lo que queremos dar el gran salto para poder realmente comunicar la verdad, comunicar la realidad. Si es que no tenemos que inventarnos nada. Contar lo que hay, pero contarlo, porque hasta ahora no lo contábamos. ¿Sabes lo que pasa con esto, tío? Y mira, yo cuando a mí, pues, los que me vean todo el rato van a decir, el pesado este que siempre cuenta la misma historia. Cuando yo entré a trabajar en la empresa de mi familia, era director de comunicación, y mi padre, y mi primo me dice, oye, pinta las granjas, pon esto bonito, vamos a poner ahí nuestro nombre y que se empieza a saber que esto es nuestro, todo esto es nuestro, ¿no? Y entonces mi padre dice, vamos a pasar desapercibido. Quito, baja tal, que no tienes que hacer tal. Bueno, nosotros como los hijos ya sabes lo que hacen a los padres, no hacerles mucho caso, entonces pues nosotros no le hicimos caso y tiramos para allá. Pero la idea es verdad que ha sido siempre calla y no... Exactamente igual en la pesca. Aquí, con todos los ataques, ya pasará. Y no pasa. Pero va calando. Y no pasa. Y ese es un tema, porque efectivamente hoy estamos en un sitio mucho mejor que estabas hace 30 años, o sea, eres mucho más sostenible, eres capaz... Mira, y da igual. El sector pesquero, yo creo que es el sector económico que más ha avanzado en la sostenibilidad medioambiental en los últimos 20 años de todos los sectores económicos. Y esto, curiosamente, me lo ha reconocido el gran jefe de WWF y la gran jefa de SEO BirdLife en España. Hablando en una conversación de todos los sectores con los que nosotros trabajamos, el que más ha avanzado es eso. Y yo me pregunto, pues si esto es así, si hemos conseguido un montón de logros, ¿por qué nos siguen atacando? ¿Por qué nos siguen apretando? Como decía antes, en vez de tocarnos las palmas, ¿no? Bueno, tendremos que comunicar todas las cosas buenas que hemos hecho. Pero es que, claro, tío, si no se lo has contado, ¿sabes cuál es el problema? Que tú no se lo has contado, que a María, a Paco, a Pepe, y sobre todo a sus hijos, no les ha llegado el esfuerzo que tú has hecho desde aquí hasta aquí. Solo te ven aquí. Y te ven aquí, encima no te ven a través de tus ojos, te ven a través de los ojos de otro tío que es el que se lo está contando. Entonces, es imposible que te aprecien. Y lo hablo de ti, pero hablo de los ganaderos, es lo mismo. O sea, yo he tenido que escuchar a gente decirme que quiere que los animales estén como estaban hace 30 años. Hace 30 años, España criaba animales en un vertedero en traspatio
que si alguna vez has visitado alguno, pues lo habrás visto, ¿no? Y en Sanlúcar seguro Sí, que tiene, Sanlúcar. claro, las caballerizas como deben de estar, Sí, las sí. caballerizas, ¿sabes? Y entonces quieren pero claro, ¿qué pasa? Que el salto que hemos hecho de cuidar un animal aquí a cómo lo cuidamos hoy en 2023, ¿no? Estamos en 2023, no lo hemos contado, tío. Y si no se lo hemos contado, ¿cómo lo van a saber? No es su culpa. Sí, por eso te digo que soy el primero en hacer autocrítica y decir que no hemos comunicado bien. Y hago autocrítica con nuestras empresas, a las que yo les aprieto y les pincho para que se den cuenta de que eso es así. Afortunadamente, las cosas van cambiando. Hemos creado este instrumento que va a ser nuestro granito de arena, esperemos que sea muy grande en el futuro, con Pesca España, pero tenemos que trabajar en ello y concienciar a los jóvenes, a la sociedad en general, de que nuestros pescadores se merecen lo mejor. Yo, Claro. yo siempre digo que si Jesucristo eligió a sus apóstoles, ¿a quién eligió? A pescadores. Que era San Pedro, que era un pescador. Santiago, eran pescadores. Si Jesucristo eligió a los pescadores para ser sus mejores amigos y apóstoles, no sería fruto de la casualidad. Era porque eran buena gente, porque era una gente cojonuda en el mejor acepción de la Real Academia de la Real Española de la Lengua, que dice que gente maravillosa. No, es que yo estoy de acuerdo. Mira, ahí quiero hablar contigo otra cosa, porque aprovecho siempre que venimos gente con orígenes más rurales. ¿Qué te parece? ¿Tú notas, y en vuestro sector se nota la separación, porque la separación entre el mundo rural y el mundo urbano? Es clarísimo, es clarísimo. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que las decisiones las está tomando gente, ya sea entre comillas Madrid o entre comillas Bruselas, gente que no ha pisado un puerto pesquero en su vida, que no conoce un barco, que no conoce a los pescadores, que no conoce la actividad, que no conoce todo lo que hay detrás, que ha estudiado mucho, que ha aprendido muchos idiomas y que se relaciona en Bruselas estupendamente, pero que no han pisado un barco en su vida. Entonces, esa gente que no sé si saben cómo al final llega el pescado hasta la mesa, y ahí recuerdo el capitán Otero, es un capitán de uno de nuestros barcos bacaladeros que pesca ahí en el mar de Baren y tal y cual, y durante la pandemia el tío salió en varios medios de comunicación porque le hicieron entrevistas contando su experiencia, ¿no? Digo, yo llevo aquí ya 7 u 8 meses encerrado en el barco porque no podían ir a los puertos. No podían ir a los puertos a hacer los relevos de las tripulaciones. Y por un lado lanzaba un mensaje de optimismo a los que estábamos encerrados en nuestras casas. Decía, señores, que no os preocupéis, que esta es mi vida normal. Yo me tiro 2 meses en mi barco, un sitio mucho más pequeño que vuestra casa. Y no pasa nada. Y no pasa nada, se supera, ¿eh? O sea, que un mensaje de tranquilidad y tal. Pero también decía, y mira dónde estoy. Y ponía una imagen de donde estaba, que era rodeado de hielo, en el quinto pino, con un frío do carallo, que dirían, imagínate, que dirían los gallegos. Y dice, bueno, pues yo estoy aquí pescando el bacalao, que luego, después de un proceso, yo lo vendo en no sé dónde, lo desembarco en no sé dónde, luego va ahí, todos los eslabones de la cadena comercial, llega a tu casa. Dice, y esto no piense que es que lo fabrica el Mercadona de turno allí. No, esto ha pasado todo este proceso. Y yo soy el primero que está aquí con mis tripulaciones y he pasado esto tal. Tenerlo en cuenta. Porque decía él, yo tengo la sensación de que mucha gente piensa que el pescado se fabrica ahí en... Es que son nuggets, ¿no? Claro. Como no, cuando... tiene un proceso muy largo y de mucho sacrificio. Pero es que parece broma y una broma de mal gusto, ¿no? Cuando te dicen que los niños ahora, cuando pintan un pollo, lo pintan con forma de nugget, ¿no? Y nos hace gracia. Y dicen, ¿cómo van a pintar un...? Ya, pues caballero, ¿cómo no? Si, ¿cuánta gente ha visto una granja? ¿Cuánta gente ha visto un barco de pesca? La gran mayoría no lo ha visto. ¿Cuánta gente ha visto, sabes? Los urbanistas que llaman, pues esa gente en general pues no tiene ni idea. Es que pero los que toman las decisiones son así. Y ¿sabes lo que pasa? Que es que la gente ya no tiene pueblo. Porque antes todos íbamos al pueblo de nuestra madre o de nuestro padre, pero ya nuestro padre, yo ya no nací en el pueblo de mi padre, yo ya nací en Madrid, en mi caso, ¿no? Yo
Tampoco tengo hijos, o sea que tampoco tengo mucho que contar, pero quiero decir que Yo por sí. eso soy tan afortunado de haber nacido en San Lucas. Claro. Aunque mis hijas hayan nacido en Madrid. En Madrid, claro, porque todavía pueden volver. Y volvemos, y mucho. Claro, todavía volvéis allí. Bueno, pero es que allí con los langostinos y Capital española de la gastronomía el año pasado. Eso es maravilla pura. Y carreras de caballos, ahí hay de todo. Eso es muy espectacular, lo de las carreras de caballos, por cierto. Mira, y tenemos que... Sí, tenemos que ir terminando, luego me echan una bronca, ¿sabes? Porque y luego, yo estoy aquí, me gusta. Yo también, y también te digo una cosa, luego nos ponen a echar la bronca, no pasa nada, como no van a entrar, ¿sabes? No hay problema. Mira, tío, yo quiero ahora que ver tu percepción de la reputación del sector agroalimentario, de la parte más ganadera de los que alimentamos al mundo, como la gente de la pesca, de la gente que estamos aquí. En nuestro caso, o sea, que fíjate que tenemos un discurso estupendo, que somos los que cuidamos animales para dar de comer al mundo. Vosotros sois los guardianes del mar. Los guardianes del mar, ¿sabes? Para dar de comer al mundo. Y ese discurso es precioso. Y nos han quitado. ¿Tú cómo ves, cómo crees que se nos ve al sector ganadero, pero también a vosotros? ¿Cómo crees que nos percibe? Yo creo que a pesar de la demonización continua que a través de las campañas de determinados grupos conservacionistas, y digo determinados porque no son todos, hay gente con la que te puedes sentar, trabajar para buscar soluciones, pero hay algunos que les importa un comino y que van a lo que van, a su campaña, que es para lo que reciben el dinero, y como yo les llamo, son mercenarios del ecologismo sin alma. Les importa un comino lo que le pueda ocurrir al pescador, al ganadero, al agricultor, van a su objetivo y eso es lo que hay. Porque además, si no cumplen su objetivo, no le pagan, no siguen con la campaña. ¿Con la campaña? No siguen con la campaña. Bueno, pues a pesar de todo eso, yo creo que en general la sociedad tiene una buena opinión de nuestro sector primario, de los pescadores, de los agricultores, de los ganaderos. Pero llegan tantas informaciones que les confunden que a la hora de tomar decisiones de compra las tienen en cuenta. Y el ejemplo del mercurio, ¿no? Del metilmercurio, que existe y está ahí, no podemos negarlo, pero tienes que comer de toneladas y toneladas de determinadas especies para que te pueda hacer algo. Pero el mensaje se ha calado y dice, yo no voy a comprar eso, voy a comprar otro. El otro día me pasó una pescadería, fui a ver a un pescadero que además ha colaborado con nosotros en una de las campañas para darle las gracias. Y llegó ahí una señora, pues mire, yo voy a comprar no sé qué, voy a comprar no sé cuánto. Y no sé por qué surgió el tema del anisaki. Y dice, yo siempre congelo todo el pescado antes de comerlo. Y digo, señora, usted sabe que según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, si usted se va a comer el pescado como lo ha hecho toda la vida, es decir, a la plancha, cocido, hervido, al horno, que si no va a hacer o frito, si no se va a hacer un sushi, claro. No pasa nada, porque el parásito se muere. Si se lo va a tomar crudo, sí. Si se lo va a tomar crudo, congelo usted. Pues no lo sabía, es que yo lo congelo siempre. Congélalo si quiere, pero no es necesario. Pues así con todo. La gente, y esa señora tenía la más buena fe del mundo y seguro que aprecia el trabajo de los pescadores, pero ya estaba haciendo eso. O otros con los que contaba antes de las cabezas, ¿no? De las gambas. No, yo prefiero no tomarla porque tiene cadmio. Y yo siempre cuento mi anécdota. Yo trabajo en el sector pesquero, tengo la suerte de trabajar en el sector pesquero y tengo la suerte de comer muchos pescados y mariscos. Algunos que me invitan y otros que pago yo, porque lo pago encantado. Y soy además el típico tío que cuando tú estás comiendo, si el de al lado no chupa la cabeza de la gamba, se la quitas. Le digo, ¿te importa que Claro, hombre. Y digo, si yo no tengo cadmio, un problema con el cadmio, entonces nadie va a tener problema. Y me hizo un análisis de sangre para ver si tenía, en general, y digo, ¿puede controlarme el cadmio? ¿Cadmio? Sí, por esto. Vale. Y salí perfecto. Si yo no tengo problema de cadmio, entonces aquí... decía mi tío lo aplicaba otra cosa, pero yo creo que aplica esto y es, se te va a acabar el dinero antes de que te empiece el cadmio. Es lo que te digo. Por supuesto. Se te va a acabar pero luego, mira, en el tema del mercurio, que también hay mucha gente obsesionada con eso. Pues ahora el doctor Aldama, que yo mencionaba antes de la felicidad, el doctor Aldama nos ha contado recientemente que el problema del mercurio está ahí, es que secuestra el selenio que tiene también esas especies.
Pero es que resulta que tiene 3 o 4 veces más, dependiendo de la especie, o incluso más, selenio que mercurio. Por eso, cuando lo consumimos, en realidad no pasa absolutamente nada. Y de hecho, él dice que en el futuro las recomendaciones de la Agencia Española, de la Europea y Mundial de Seguridad Alimentaria debería cambiar sus recomendaciones porque no han tenido en cuenta esta cuestión del selenio. Y el selenio, que es algo muy importante para nuestra salud, está ahí. O sea, tiene un efecto antagonista, con lo cual también podemos estar tranquilos, pero hay que informar, hay que comunicar. Pero claro, pero pero hay que informar, hay que comunicar y hay que poner un relato. Es que no vale con contar datos, hay que contar una historia bonita, porque a la gente se nos queda la historia bonita. Y entonces, claro, los que salen que parece que están luchando contra los grandes, parece que están luchando contra, ¿no? Parecen Quijotes luchando contra molinos, ¿no? Tú ves a la barquita de Greenpeace haciendo el idiota con el y digo el idiota porque realmente el pirata. Porque realmente está haciendo el idiota haciendo ilegalidad. Y puede generar, ¿no? Y se puede generar un problema a seres humanos que están allí que no tiene gracia. No tiene ninguna gracia, ¿no? Más allá de que las reivindicaciones pues nos parezcan lo que nos parezcan, que tendrán más o menos sentido, pero no, las cosas no se hacen así. Entonces, tú ves que ese relato cala, porque es un relato de David contra Goliat, es un relato de que parece que hay personas que se están jugando y entonces, sin embargo, el relato de los pescadores, el relato de El viejo y el mar, el relato de Hemingway, ese relato de la pesca como lo que es, joder, macho, que es que, lo decías antes, tío, es que se están jugando su vida muchos días, Es ¿no? que nos llevan muchos años de para ventaja darnos de comer y mucha inversión en comunicación. Mira, hace unos años nos filtraron la estrategia de comunicación de Greenpeace en el mundo de la pesca. Y cuando yo leí el documento no daba crédito a lo que estaba leyendo. Primero, por lo bien organizado que lo tenían. En segundo lugar, por el vocabulario belicista. O sea, era como una guerra donde querían diferenciar en esa campaña lo que llamaban los buques monstruos, los monster vessels, de la flota artesanal. Entonces, a los barcos más grandes le llamaban monster y decían cómo iban a abordarles en alta mar, cómo iban a hacerle perrerías para llamar la atención y cómo iban a crear una organización, iban a apoyar la creación de una organización que se llamaba LIFE, Low Impact Fisheries of Europe, que sigue existiendo, que creó Greenpeace para representar la flota artesanal y crear esa historia de David y Goliat, que así lo decían, sí, donde los pobrecitos artesanales pues necesitaban la ayuda de todos y los monstruos eran malísimos y había que acabar con ellos. En realidad, en España tenemos la suerte de tener una diversidad grandísima. La gran mayoría de nuestros barcos son barcos artesanales, barcos de pequeñitos que hacen una función fundamental, imprescindible en España. Pero también tenemos la otra, que es el complemento imprescindible también para garantizar la seguridad alimentaria, claro, que no le da de comer, porque el 60% de las capturas viene de la flota de altura y gran altura, de la flota artesanal pura y dura, tan necesaria, insisto, y tan importante en España, solo viene en torno al 15% de lo que se produce. Es que se nos olvida que hay que dar de comer a 9.000 millones de personas en el mundo, de aquí a creciente población. ¿Sabes? Y que hay que darles de comer y que no nos queda más narices. Es que no hay otra forma que aprender, bueno, que hacerlo como podamos. Y que está muy bien defender las especies y yo creo, o sea, quiero decir que tenemos que dejar un mundo a nuestros hijos. Es que, no sé, somos los primeros. Claro, ¿cómo no? O sea, pero no solo es eso, es que tú le tienes que dejar un futuro económico a tu hijo, que quieres que se dedique a lo mismo que tú. Entonces, si eres el primero, es que somos los que nos dedicamos a dar de comer al mundo, somos los primeros que queremos que nuestros animales estén bien, que la historia sea sostenible, que podamos dar un legado para que se continúe. Joder, si somos los primeros, si es que los cuidamos mucho más que nadie que nos lo venga a contar, ¿no? Yo llevo 22 años en el asociacionismo pesquero, desde el 96, en el mundo de la pesca. En estos últimos 22 años sí he visto, o sea, la cosa más grande que yo he visto de cambio es la mentalidad de los pescadores. Hace 22 años... Sí, le daban igual a la gente. Es la realidad, daba igual. Sí. Pero desde entonces hasta ahora es que ha cambiado, pero radicalmente. Ahora somos los auténticos guardianes del mar. Es verdad que hay todavía gente que comete irregularidades, hay piratas, pero como en cualquier sector económico. Pero en general tenemos una gente fantástica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues Javier, ¿te lo has pasado bien?
Yo estupendamente. Ta- Ya, vamos, yo salgo de aquí con ganas de comer pescado y marisco. Pues no te preocupes. Pues, Porque además voy a ser más feliz. y además, pues además lo vamos a hacer. Así que, Javier, tío, muchísimas gracias por venir a estar con nosotros y por contarnos esto. Y por cierto, aunque lo estemos grabando ahora, que sepas que vas a ser el que inaugures la siguiente temporada de los episodios de The Farm On Air, ahora en septiembre. Así que, tío, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Hemos puesto el aire acondicionado a tope y estás helado, ¿eh? No, no, Bueno. la mano, pero por lo menos no suda. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias.